Paredes, de Intermedia Producciones. Intermedia es una empresa bastante destacable desde mi punto de vista, porque bueno, pues ellos se dedican a lo que es audiovisual. Yo creo que se podemos llamar cine, aunque sí, se puede decir que sobre todo se dedican a la producción, realización y producción de documentales, con una particularidad que es, bueno, pues su temática es bastante social, bastante comprometida, y esto es muy destacable, sobre todo cuando se trata de una empresa. O sea, que una empresa sobreviva en el mercado audiovisual con un fuerte compromiso social es bastante singular, por no decir que es una fricada. Sobreviva, tú lo has dicho. Que sobreviva, tiene mucho mérito porque además son bastantes años, yo ahora mismo 20 años ni más ni menos en el ámbito audiovisual, y bueno, pues sus producciones han sido bastante reconocidas, han recibido toda suerte de premios y tal, y la institución pues ha tenido un calado, servicio de producción bastante calado por la denuncia que hacen. Y bueno, yo sin más os voy a dejar con Miguel Paredes, que sobre todo hoy va a tratar el tema de la producción. El tema de la producción es muy relevante para el campus, ¿verdad? Porque sobre todo la producción del ámbito cinematográfico es muy compleja, muy completa, y nos va a servir de forma orientativa. Es cierto que las premisas del campus es la creación colaborativa. Vamos a trabajar de forma colaborativa, y el cine de partida es bastante jerárquico, bastante vertical, por la estructura que tiene, la complejidad que tiene. Sin embargo, ese modelo complejo del cine nos va a servir de forma orientativa. Ya veremos en el desarrollo de lo que es la fase creativa, la semana que viene y tal, la semana de diseño de los proyectos, en qué parte de esa complejidad de la producción pues vamos a crear colectivamente, en qué otras partes vamos a hacer asignación de papeles y de roles específicos como es propio en el ámbito del cine. Eso ya lo vamos a ir decidiendo, ¿verdad? Eso un poco en función de lo que decidamos. Pero, como digo, creo que sí es muy interesante conocer la complejidad de la producción, porque muestra un abanico de posibilidades de organización, y a partir de ese abanico, que nos va a mostrar hoy Miguel, pues vamos a decidir qué es lo que hacemos propio en esos procesos creativos que tenemos pendientes. Pues nada, sin más. Ahí está Miguel. Bueno, pues buenos días. Vamos a hablar de producción, y yo lo primero es un poco, yo quería preguntaros y tal, saber un poco qué sabíais sobre producción, qué es la producción. Yo, a mí, cuando empecé a trabajar esto, a mí mi madre me preguntaba, bueno, ¿y tú qué haces en la productora? No sé qué. Decía, pues yo sobre todo lo que hago es producción, y me decía, ¿eso qué es? Y la verdad es que para mí es un poco complejo explicar lo que es la producción, y también a la vez es muy fácil explicar lo que es la producción. Para mí, bajo mi punto de vista, yo no estoy formado en audiovisual. Yo estudié filología, empecé a trabajar en radio, empecé a hacer producción radiofónica, locución y tal. Hacía algunos cortos con amigos porque tenía contacto con la gente de comunicación audiovisual y tal, y me metí. Entonces yo, la manera para mí de explicar qué es la producción, para mí la producción es todo, desde el principio hasta el final. Cuando tú tienes un proyecto, producción tiene que entrar al principio y tiene que salir al final, el último. Siempre somos los últimos en salir y somos los primeros en llegar. Eso es extensible también digamos, a lo que son las jornadas de trabajo. ¿Por qué se llama la ponencia esta La culpa es de producción? Pues porque es verdad. O sea, eso, cualquier persona que se dedique a producción sabe que si todo va perfectamente, si en un rodaje todo va cuadrado, todo va a su hora y todo sale perfectamente, pues todo el mundo se felicita, todo el mundo ha trabajado muy bien, dirección, fotografía y tal, y no sé qué, no sé cuánto, y todo el mundo... Pero nadie... producción pasa desapercibida. Eso es lo mejor que te puede pasar en producción. Lo ideal que puede pasar en producción es que nadie te diga nada. Y es que todo eso es señal de que todo ha ido bien. Ahora, cuando falla cualquier cosa, lo más mínimo, normalmente todos los ojos automáticamente se dirigen hacia producción y te señalan. Y además con razón, porque el trabajo de producción consiste precisamente en eso, en que no haya ningún fallo. Yo siempre digo que en producción no hay que entender todo, no hay que entender de todo, pero sí hay que saber de todo.
O sea, yo puede que no entienda de distancia focal o de qué tipo de objetivo tienes que... Ahora, tengo que saber que probablemente vas a tener este problema y comentárselo a dirección de fotografía. Eso lo vamos a ver ahora, ¿vale? Poquito a poco. Yo quería empezar un poco hablando de lo que son las fases de producción. La producción, como os digo, a mi manera de ver, yo también he de decir que yo voy a hablar sobre mi experiencia. Mi experiencia sobre todo en producción de documentales, como decía Curro, pues de temática político-social, y nosotros normalmente en el género documental y sobre todo en los temas que tratamos, que son el género documental, es muy de acercamiento hacia lo que vas a contar. Entonces, en ese sentido, las cámaras, todas las cámaras y toda la parafernalia que supone un rodaje es bastante intimidatorio para la gente a la que graba. Eso es así. Tú llegas a una, yo qué sé, vas a grabar a una familia, tú llegas allí, empiezas a poner todas las luces, a sacar el micro, la pértiga, la cámara y tal, y la verdad es que a la gente la cámara le intimida. Entonces, dentro de eso, nuestro ideal a la hora de hacer el acercamiento a las historias que queremos contar, nuestro ideal suele ser pasar lo más desapercibido posible y hacer el menos, entre comillas, ruido posible para que la persona pues se sienta cómoda, para que todo se grabe con normalidad. Pero normalmente un rodaje es bastante aparatoso. La producción audiovisual en general, yo creo que es un poco extensible a si vas a producir un espectáculo o si vas a producir un festival de música. Producción tiene que encargarse de todo, desde que haya jacks para conectarlo. Bueno, hay una parte que es del equipo técnico, pero tú tienes que controlar que el equipo técnico tenga eso, tú siempre lo tienes que supervisar. Entonces, bueno, quería hablaros ahora empezar un poco a hablar sobre las fases de la producción. Por algunas voy a pasar un poquito más por encima, más que nada por una cuestión práctica, porque yo creo que lo que interesa más a vosotros es, digamos, la producción en rodaje y la preparación de producción para el proyecto concreto que vayáis a elaborar. Entonces, bueno, hay unas partes en las que voy a pasar un poquito más por encima, ¿vale? Entonces, bueno, hay una primera parte que es obvio, que es se llama desarrollo. ¿Qué es el desarrollo? Tú no tienes una idea y te vas a grabar. Tú tienes una idea y a partir de ahí tienes que hacer digamos, un plan de producción. ¿Qué es el desarrollo? El desarrollo es todo lo que encaminamos a tener un documento de X páginas que tú se lo puedas enseñar a cualquier persona. Eso es para producción, que tú se lo puedas enseñar sobre todo, pues por ejemplo, a la gente que te pueda financiar tu proyecto. Entonces tú puedes tener mucha labia, yo puedo tener mucha labia, llegar y decirte, oye, que es que tengo esa idea, patatín, patatán, y es maravillosa, tú te enamoras de la idea y tal, pero ¿tú qué haces con esa idea en la cabeza? ¿Te vas a rodar? No. Tú, para llevar a cabo esa idea, tú tienes que hacer un documento en el que tenga una serie de puntos, ¿no? O sea, pues hay una parte que sería, digamos, de contenidos, que sería, pues, sinopsis, argumento. Buenos días. Y todo esto tiene que ir digamos, encaminado a conseguir un guión. El tema del guión en el documental es algo que bueno, tú también haces documental. Yo mucha gente a veces te dice, pero ¿cómo voy a hacer un guión para un documental si yo lo que quiero es grabar la recogida de la aceituna? Yo pues voy a grabar la recogida de la aceituna y ya está. Eso es un error. Tú puedes tener un guión más o menos desarrollado. El guión en documental siempre es mucho más abierto que en ficción, ¿no? Que digamos en ficción, pues bueno, en documental un poco también, pero bueno, tú tienes una estructura de escenas, de clima,
anticlima, en fin. En documental es distinto, pero se necesita un guión, aunque sea algo que te oriente, que tú puedas leer, una escaleta, lo que sea, que tú puedas leer y quieras saber qué se está contando, un poquito cómo vas a desarrollar esa historia, las secuencias. Tú, si vas a grabar La Oliva, pues tendrás que contar la historia de alguna manera. A lo mejor pues tienes que coger por un lado al temporero desde que se levanta hasta que va a trabajar, por otro lado puedes coger pues, a lo mejor al propietario pues su trabajo, pero tú todos esos puntales los tienes que tener pensados, los tienes que tener escritos, y a la hora de empezar el rodaje tienes que saber a dónde vas y qué es lo que vas a grabar, ¿vale? Todo este trabajo, en realidad, producción, pues no es, digamos, interviene pero no participa. O sea, el guión pues, lo hace el guionista o el director o quien tenga la idea. ¿Y en qué parte puede intervenir el desarrollo y producción? Pues producción siempre intenta intervenir en cosas, en temas de aquí, ¿sabes? Si tú me dices que necesitas pues un plano aéreo en helicóptero por Sevilla, pues eso cuesta un dineral y a lo mejor pues ese plano pues no va, ¿no? Y tú dices, oye, esto, ¿sabes? Tú te tienes que... Cuando tienes el guión, normalmente, vamos a ir avanzando un poquito, cuando tienes un guión también, toda la fase de desarrollo, para saber en qué te vas a meter, necesitas también elaborar un presupuesto, ¿vale? Es decir, a partir de lo que tienes escrito, que ya digamos has conseguido desarrollar pues la idea y tienes un guión más o menos cerrado, producción tiene que ponerse, desglosar todo eso y decir, bueno, cuánto cuesta elaborar un plan de trabajo, que esto también te permite, digamos, el plan de trabajo es conseguir organizar de manera lógica el rodaje para que sea lo más económico posible. La economía no es solo pasta, la economía también es tiempo, la economía también es esfuerzo, ¿vale? No tiene sentido, pues yo qué sé, en un rodaje, pues si vas a grabar, tienes que grabar varias cosas en Cádiz, lo suyo es coger, condensar en 2 días todo lo que tienes que rodar en Cádiz y no estar yendo y viniendo, porque por esfuerzo, por tiempo, por tela y por todo. Bueno, el plan de trabajo, el presupuesto. Bueno, el presupuesto, como el propio nombre indica, es lo que tú presupones que te va a costar. Después eso después puede ser, normalmente siempre se dispara para arriba, pero bueno, hay que ser lo bastante previsor como para que intentar que eso no pase. Pero bueno, siempre hay imprevistos y esto se llama, dentro de lo que es el desarrollo se llama presupuesto preventivo, presupuesto inicial, pero bueno, en realidad la misma palabra presupuesto es lo que presupones que te va a costar o que va a costar hacer el documental. No siempre tiene que ser exacto. Después, bueno, me he colado porque dentro de lo que es la sinopsis, el argumento y el guión hay una cosa muy importante, tan importante como el guión creo yo, que es, digamos, el tratamiento, lo que se llama el tratamiento o el enfoque o el cómo vas a realizarlo, ¿vale? Pues ahí va desde decidir pues si vas a grabar en color o en blanco y negro, si vas a usar un formato de 16/9 o de 4/3, si vas a usar más planos, yo qué sé, en las partes en las que haya movimiento puedes usar cámara a hombro, en las partes en las que haya naturaleza puedes usar planos muy, muy amplios que te permitan abarcar, en fin, eso es el tratamiento, eso es la manera que vas a tener tú de acercarte a la historia y cómo vas a usar la imagen y el sonido para contar esa historia, ¿vale? El presupuesto, tú cuando tú llegas a elaborar el presupuesto y dices, vale, esto va a costar 10.000 euros. Viene
una de las partes más divertidas y tristes de la producción, que es conseguir la pasta. Eso es hacer un plan de financiación, ¿no? Financiación. La financiación, digamos, es el fin último y fundamental de todo lo que trabajas en el desarrollo. Tú cuando tienes ya el proyecto escrito, que todo tal, y tú lo lees y es una cosa cerrada, una cosa seria y tal, tú eso lo presentas pues a las fuentes de financiación que puedas encontrar, que no son muchas. Entonces, bueno, tú cuando presentas, si veis la convocatoria de ayudas de la Junta de Andalucía, del ICA o el registro de programas de Canal Sur, siempre te piden una serie de documentación mínima. Entonces, bueno, dentro del desarrollo y del proyecto, pues va incluido también, por ejemplo, el currículum de la gente que va a participar. Es decir, eso no lo pongo aquí, digamos, porque son ya, digamos, cosas que la misma administración te pide y tal, pero tú obviamente para presentar un proyecto tienes que incluir también pues, los currículums de la productora, de los participantes y tal. El currículum está bien incluirlo cuando existe. O sea, que cuando tú tienes un corto y es la primera cosa que haces, pues hay veces que a lo mejor es mejor poner 2 líneas y tal o algo así, o no incluir algo así, pero el currículum, digamos, te da puntos a la hora de encontrar de financiación, pues si hay alguna persona, ya sea el director o alguien, digamos, que tenga un nombre, que tenga un currículum que diga, este tío sabe hacer estas cosas y este tío lo va a terminar. Cuando te financian algo, normalmente la persona que te financia o la entidad que te financia, su interés es que lo hagas y que lo termine. Entonces, bueno, digamos, la composición del equipo técnico es importante a la hora de conseguir financiación y a la hora de que un proyecto tenga más empaque. Vale, esto más o menos, digamos, todo esto siempre va enfocado a tener el documento que tú presentas para que te den la pasta. Vale, la consigues. Entramos en la fase, digamos, de preproducción. Vale. ¿Qué es preproducción? Para mí, todas las fases son importantes, creo, cuando te metes en un proyecto. Desarrollo es muy importante, producción, por supuesto, es donde te la juegas, pero para mí preproducción quizás, para lo que es el trabajo de producción, para mí quizás la fase más importante. ¿Por qué? Pues porque precisamente en esta parte es cuando tú tienes que estudiar absolutamente todos los aspectos del guión, todos los aspectos del rodaje, cerrar bien el plan de trabajo, voy a empezar a apuntar todas las cosas que hay que hacer en preproducción. Ahí es donde, digamos, empiezas a ver el proyecto y a saber cosas sobre el proyecto, a saber dónde lo vas a grabar. ¿Cómo sabes dónde lo vas a grabar? Pues hay que localizar. Vale. Hay que hacer localizaciones. Tú quieres, pues, si tú vas a grabar una escena al interior, pues tendrás que ir visitando sitios para elegir dónde vas a grabar y ver las condiciones que tiene el sitio para saber las necesidades que vas a tener durante el rodaje. El tema de las localizaciones, yo cuando digo que la culpa es de producción, lo que quiero decir es que en todos los aspectos tenemos que estar pendientes de todos los matices técnicos que va a tener el rodaje. Tenemos que tener en cuenta las condiciones de espacio, ¿vale? Porque después a lo mejor es que estoy adelantando cosas que no, pero bueno, yo doy por hecho que más o menos tenéis un poco de idea de las diferentes funciones que hay dentro de un rodaje, ¿no? Pero bueno, pues en el espacio, pues eso es importante para el director de fotografía, por ejemplo, porque a la hora de, tú si trabajas en 5 metros cuadrados,
pues tienes un tipo de tiro, tienes que necesitar un tipo de objetivo concreto para esas distancias cortas, y tienes que saber pues que no tienes mucho tiro de cámara y elegir. Si tienes un espacio más grande, pues tenemos que tener en cuenta que por ahí entra la luz, y si voy a grabar desde aquí, todo va a salir en contraluz y no se os va a ver las caras. Entonces hay que pensar que el tiro tiene que ir de allí, ¿vale? Lo ideal para ir a localizar, lo ideal es siempre ir a localizar con director de fotografía y jefe de sonido, porque digamos, son las personas que te van a decir, pues, tío, eso voy a necesitar que me ponga una tela negra para que no entre luz, y como no vamos a tener luz, voy a necesitar que me pongas un foco aquí, otro allí, tenemos que ver dónde va la sombra, el sonidista me va a decir, ahí hay un nido de golondrina, o ahí hay un nido, yo qué sé, o esto es, por aquí pasa un patinete eléctrico cada 5 minutos, o una moto, o... Eso es, bueno, no es imprevisible, eso siempre pasa. O sea, tú cuando vas a grabar a algún sitio, tú has estado allí, el ambiente era lo más tranquilo del mundo, no, silencio, un sitio perfecto para grabar, llegas el día de rodaje y hay una excursión de niños de la Algaba que están jugando al fútbol. Eso ocurre. ¿Cuál es el trabajo de producción? Saber que eso no va a pasar, reservar el espacio, saber que si tú estás allí, vamos, de todas maneras también os digo que es imprevisible, o sea, y sobre todo en sonido, el sonidista escucha cosas que no escucha nadie, ¿vale? Trabajan con unos micrófonos que tiran para allá y se enteran de lo que está pasando en la oliva. Entonces, es verdad, en rodaje, de verdad que al principio, cuando yo empezaba a grabar y a grabar cortos y tal, normalmente no se le echaba nunca cuenta al sonidista. El sonidista estaba ahí con sus micros, no sé cuándo y tal, se terminaba de grabar la escena, o sea, el plano, y todo el mundo decía, pues, actores, bien, fotografía, bien, dirección, bien, sonidista, es que ha pasado un perro, no estoy en contra, da igual, bien, ¿sabes? O sea, no... y eso es un marrón para, digamos, una de las últimas fases de la producción, que es el montaje. Yo, cuando digo que no hace falta que entiendas todo, pero tienes que saber de todo, uno de los sitios donde más se aprende también de los errores que has cometido durante la producción es en el montaje, porque llega un momento en que realmente intentas montar esa escena y es que, coño, es que el perro se escucha y no hay manera de montar eso porque suena el sonido del perro. Entonces, es verdad que al sonido muchas veces no se le echa cuenta, pero hay que estar, eso ha ido cambiando, ha ido cambiando mucho, y sobre todo, yo hablo desde el rollo personal un poco también del ambiente de grabar aquí en Sevilla, por Andalucía, que nos conocemos más o menos todas y todos. Y bueno, me acuerdo mucho de Dani de Zayas, que tú lo conoces, y que es digamos, un tío que ha ganado ya, pues, yo no sé cuántas nominaciones a los Goya tiene no sé cuántos premios, él trabaja ya en la Champions League. Y al principio Dani echaba cuenta ni el gato, vamos, pero con el tiempo, o sea, con el tiempo se fue aprendiendo que es que había que escucharlo, y que si el de sonido dice que hay que repetirlo, hay que repetirlo. De hecho, escuela y hay un nivel... Un nivelón, sí, sí. Y bueno, y tío, te ahorra muchos problemas después, porque tú en montaje a ver cómo lo arreglas eso. Porque si lo doblas después no sale natural, y si realmente consigues salvarlo, te ha supuesto un currazo de la hostia que te lo hubieras quitado repitiendo el plano cuando él te lo dijo, ¿vale? Entonces, bueno, el tema de las localizaciones, ya digo, lo ideal es ir con dirección, con fotografía y con sonido. Pero producción tiene que estar muy pendiente de todo, o sea, tiene que saber también, pues, hay cosas en las que no se va a fijar, te tienes que fijar en lo de fotografía, en lo de sonido, en lo que te diga el director, y en más cosas que ellos no se van a dar cuenta, ¿vale? Desde, digamos, de quién es el sitio, quién lo gestiona,
si vas a tener algún problema o algún tipo de interrupción durante el día, si vas a grabar en el piso de tu amigo Perico, pues saber si los niños, ¿sabes? Que lo mismo le pide la casa a Perico y dice, ah, vale, sí, sí. Le tienes que decir que te deje la casa, que se vaya con su familia a otro pueblo, que te deje, ¿sabes? Pero si tú estás en medio de rodaje y llegas del colegio al mediodía con los niños que van a comer, a ver qué hacen, ¿no? ¿Sabes? Tú tienes que negociar con esa persona y decirle, no, te quedas sin casa, ¿sabes? Tú te vas y aquí el rodaje, ese tipo de cosas hay que prevenir. Para mí contar esto me parece como un poco de perogrullo, ¿no? Porque llevo muchos rodajes, pero prefiero decirlo por la gente que no pueda tener experiencia en los rodajes, pues que lo sepa. Bueno, trabajo de localización es fundamental. Digamos, el plan de trabajo y el guión, ¿vale? Están, digamos, es un trabajo, el plan de trabajo se elabora a partir del guión. Tú tienes un guión, una serie de cosas que tienes que grabar y tú a partir de ahí haces el plan de trabajo. El plan de trabajo, digamos, es un estado inicial o, digamos, un punto de partida para lo que después va a ser hacer el plan de rodaje ya desglosado, ¿vale? A ver. Perdón, plan de rodaje. Seguida. Bueno, aquí hay voy a poner el plan de rodaje, venga, al final. Aquí hay una cosa, yo pues, tampoco quiero extenderme demasiado en matices ni nada, sino hablar un poquito en general. El plan de rodaje, el plan de trabajo es una cosa, porque en el plan de trabajo pues tienes que incluir la parte de preproducción, tienes que incluir también la postproducción, todo lo que es edición, etc. Y el plan de rodaje, digamos, es encaminado a los días en los que vamos a rodar. Para hacer este plan de rodaje, partiendo del guión, hay varias cosas fundamentales. Una es hacer el guión técnico, ¿vale? El guión, en principio, el guión siempre es literario. Tú cuando haces un guión, las premisas que cuentas en la secuencia, pues secuencia 1, exterior, día, o interior, noche, o interior, día. Y dices la localización, ¿no? Casa de Perico. Y después pues hace una explicación de cómo va esa secuencia, de qué es lo que pasa, qué es lo que ocurre. Guión técnico. El guión técnico es cómo vas a trabajar eso que está escrito en letras en un papel, cómo lo vas a trabajar en la imagen, cómo lo vas a trabajar en la imagen y en el sonido y, pues por ejemplo, yo lo de la recogida de la aceituna me ha salido así, pero bueno, pues cómo vamos a hacer la realización de cómo vamos a grabar, cómo vamos a solventar técnicamente esta secuencia. Pues entonces ahí dirá, planos desde, yo qué sé, desde lo alto de, bueno, nos usa, pues yo qué sé, planos cenitales cenitales de arriba hacia abajo, ¿no? Del vareo, de la oliva, plano detalle de cómo se recoge, seguimiento en traveling de cómo llevan el lecho y lo echan en el contenedor. Entonces tú ahí, digamos, haces lo que es un desglose, ¿vale? Cuando tú ya sabes, digamos, técnicamente cómo lo vas a hacer y si vas a necesitar pues iluminación, si vas a necesitar un traveling, si vas a necesitar una o dos cámaras, todo lo que es la elaboración del guión técnico, digamos, serían los parámetros o los parámetros técnicos en los que te vas a mover y tienes que ir desglosando en cada secuencia, pues todo, desde que, yo qué sé,
desde el atrezo, figuración, la gente que tiene que estar. Tú tienes que hacer un desglose del guión, línea por línea, palabra por palabra, para saber exactamente todo lo que hace falta, y también tienes que controlar el guión técnico para saber, digamos, las necesidades técnicas que vas a tener, si vas a necesitar iluminación, si vas a necesitar 2 cámaras, si vas a necesitar una Steadicam, si vas a necesitar una máquina de humo o lo que sea, ¿vale? Entonces, bueno, a partir del desglose, del guión técnico, y una vez que tú has hecho un plan de trabajo, digamos, lógico y ordenado, que sea práctico, no vamos... Hay gente, yo que sé, Ken Loach lo graba todo, ¿cómo se dice? Cronológicamente. Es decir, si en una película, ¿cuál era esta? La canción de Carla, ¿no? Que él, por ejemplo, cogió y había escenas que eran como en Nicaragua, y él no... En Nicaragua era, ¿no? Nicaragua, sí. Y él no se fue a Nicaragua y grabó las 2 partes, sino que fue a Nicaragua, volvió al Reino Unido y después volvió a ir a Nicaragua, para que, digamos, él trabaja en ese concepto de que los actores tienen que, digamos, hacer la historia linealmente en la interpretación. Porque son actores naturales. Eso. Sí, o sea, el motivo es eso. ¿Eso? ¿Cuál es la palabra? Actores naturales son los que no son profesionales, entonces para seguir su personaje y que tenga continuidad, pues tiene que suceder como en la vida real. Los actores profesionales pueden morirse y luego nacer. Y no... Eso es una cosa que para mí, desde luego, está dentro de lo que es el tratamiento. Tú, a la hora de decir, lo hablábamos, creo que aquí era donde estaba el tratamiento, ¿no? Tratamiento, enfoque o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, una forma, o sea, eso dentro del tratamiento diría, pues lo vamos a grabar de una manera cronológica, con idea de que los actores o las actrices, al no ser profesionales, pues vayan viviendo todo el arco dramático, todo el arco que tiene el personaje dentro de la historia, ¿no? Y bueno, eso, digamos, eso es un concepto importante a la hora de grabar, porque te va a condicionar todo lo que hagas en producción. Y un marronazo. Y un marronazo para producción, porque es antieconómico. Es decir, que no. Ahora, mira, coño, le sale bien aquí. Le va bien. Le sale bien, ¿sabes? Que después las películas tienen, cada cual tiene su digamos, su método de trabajo. El suyo realmente funciona. Para producción probablemente sea un marrón, pero bueno, a mí me parece interesante, me parece una apuesta, además, vamos. Vale. Bueno, entonces quedamos en que tenemos un guión técnico, que tenemos que desglosar ese guión. En ese guión, ¿qué es un desglose de guión? El desglose va que si tú me dices, volvemos, yo qué sé, que si tú me dices que vamos a grabar a unos chavales tomándose una cerveza en el bar, en el desglose el director sabe eso, pero en producción tenemos que saber hasta qué ropa lleva, ¿sabes? Tenemos que controlar hasta qué ropa lleva. De hecho, tenemos que controlar muchas veces hasta qué ropa lleva, porque hay, yo qué sé, el blanco, las rayas, todo eso muchas veces en cámara te dan moaré, te hacen ruido en la imagen que estás captando y tal. Entonces siempre tienes que tener, pues, colores que no sea un blanco, sino que sea un blanco matadito, que sea un celestito, pero hay una serie de cosas que tienes que evitar. Entonces todo eso, producción tiene que saberlo. Dirección puede trabajar, hay otra parte que es dirección de arte. Direcciones de arte es quien elige que sea este modelo de silla y no sea otro, que se ponga esta pizarra y no una de esas verdes de tiza. Dirección de arte, digamos, lleva esa parte de trabajo. Bueno, estamos hablando de una producción ideal, ¿eh? En los cortometrajes y en esas cosas, y hace todo el mundo de todo. Yo, de hecho, nosotros, como os he dicho, en documental nosotros normalmente trabajamos en equipos que somos 5, como mucho 6 personas o algo así.
Y ahí todos hacemos de todo. O sea, que si hay que coger la pantallita y reflejar, pues la cojo yo, y si hay que coger y cortar el tráfico, pues lo corto. Vamos, que hay un poco que ser versátil y multitarea, ¿vale? Y sobre todo en producción. En los créditos de las películas, cuando ven diseño de producción, no es producción, es el diseñador de arte. Es otra arte. Y entonces producción sí es verdad que tiene que estar en continuo contacto, trabajo y comunicación con todos los departamentos, con sonido, realmente con los departamentos técnicos de sonido y fotografía ahí hay que tener control, hay que tener relación y tal, pero es verdad que suelen ser, no sé si está mal que lo diga, pero suele ser un poquito una burbuja, ¿vale? Sí, más autónomos. No me entero. Más autónomos. Sí, digamos, trabajan, tú ahí estás un poco para cubrir las necesidades, pero ahí tú sabes, pero no entiendes. ¿Sabes? Tú no puedes meterte en una conversación entre el director de fotografía y el director que están hablando si usar un objetivo u otro objetivo, o si iluminar desde la derecha o iluminar desde la izquierda. En un rodaje muchas veces ahí opina todo el que pasa, y eso es un problema. ¿Eso también tienes que estar pendiente tú? Muchas veces es inevitable, pero si le molesta a dirección que esté la gente opinando, te van a decir, producción, quítame a esta gente en medio. O sea, aunque no sea no esté dentro de tu función, sí lo está, porque bueno, digamos que es algo que enturbia a lo mejor el rodaje, o lo hace más lento, o está haciendo que, yo qué sé, que se cree un ambiente que no es necesario. Yo siempre entiendo que los que están trabajando la parte técnica y la gente que está currando la parte técnica deben de tener cierta burbujita a su alrededor para que se concentren en lo que están haciendo, que al final es lo que vas a tener en la sala de montaje, ¿vale? Yo os diría también una parte de producción, lo de que producción esté en el rodaje, viendo ahí cómo es el rodaje, así, eso no puede que tiene que haber una persona de producción a lo mejor al lado por si hay algún inconveniente y tal, pero producción normalmente no puede dedicarse a la contemplación del rodaje. Producción tiene que estar, mientras esa gente está aquí, tú tienes que estar preparando lo siguiente, o recogiendo, o llamando para prepararlo del día siguiente, o lo que sea, pero normalmente siempre pones, como decía Curro al principio, todo esto es muy jerárquico, los rodajes al final, puede haber un rodaje que vaya, yo qué sé, 100 personas, 180, lo que sea. Pero bueno, en general hay una figura muy interesante en los rodajes grandes, que es el ayudante de dirección. El ayudante de dirección, digamos, trabaja hombro con producción, y es quien desde la parte técnica va a estar coordinando con producción todos los aspectos del rodaje. Entonces, bueno, está dentro del grupo, del equipo de dirección, y siempre debe de haber alguien de producción mientras esté rodando, siempre. Pero lo normal es que producción esté en un continuo movimiento y esté, mientras está grabando en un sitio, esté preparando el siguiente, o el día siguiente, o el bocadillo para la parada, vamos, ¿sabes? O sea, que siempre tiene que estar. ¿Puedo hablar? Sí, claro. Me llama mucho la atención que siempre que te refieres al equipo de dirección y de fotografía, hablas de la parte técnica, y sin embargo, no sé si ha sido siempre así, pero ahora los que se llevan el crédito artístico de las películas, cuando en realidad es un trabajo muy colectivo y de un equipo muy grande, son los directores y los directores de fotografía. Todo el crédito artístico se lo llevan ellos, sin embargo tú hablas de ellos como si fueran técnicos, ¿no? Bueno, ¿qué pasa ahí? yo tampoco, ya te digo, no soy a lo mejor muy académico, también es una parte artística, obviamente, y eso es la parte artística. Me interesa eso porque creo que en el audiovisual está todo muy jerarquizado, y sin embargo el trabajo es muy colectivo. No sé cómo te pensarán ustedes. Depende de cada producción, hay producciones completamente distintas. Hay en un documental, por ejemplo,
Yo he hecho documentales con 8 personas y documentales con 3 personas, que yo soy mi propia productora. Entonces, sonido sí es artístico siempre, fotografía también, pero es que luego hay muchos momentos en que se funde. Hay películas que yo he fotografiado directamente, que depende de tal. En una de ese tamaño, normalmente cuando se lleva el premio el mejor sonido, Dani de Salla se la lleva en equipo. Cuando se la lleva fotografía suele ser el director de fotografía, porque ahí el equipo no es tan artístico como en el de sonido, o sea, porque el fotógrafo el que decide junto con el director, sí, o la directora, y los demás más bien ponen focos que hacen funciones muy técnicas, digamos, que no son decisiones artísticas, entonces depende. Y lo que está hablando Miguel o es una ficción o un documental muy elaborado, digamos. Luego también a nivel de evento no va a ser el tipo de producciones que nosotros vamos a manejar. Claro. Pero bueno, como se ha dicho también en la introducción, esto nos sirve de pauta como una estructura realmente compleja de producción de la que podemos tomar lo que nos interese, Claro. y podemos elegir, digamos, en qué partes va a haber un trabajo colectivo de creación y en qué partes, por el contrario, va a ser más automático y más jerárquico, ¿no? Es decir, es una decisión del grupo. Yo me gustaría comentar respecto a esta cuestión que influye mucho qué relevancia tenga cada papel en lo que es el currículum, ¿no? Cuando preguntas sobre una peli, la típica pregunta es ¿quién dirige? ¿Quién hace fotografía? ¿Quién hace sonido? Y depende tú cómo escuches los nombres, también vas a saber la relevancia que esa producción tiene en cada uno de las patas, ¿no? Una cuestión también de autonomía artística, ¿no? Quería hacer una anotación a lo que dices, porque en el caso del cine, que no en el resto de las disciplinas y arte contemporáneo como estamos viendo y también arte de contexto, pero en el caso del cine, trabajo colectivo no es lo contrario a jerarquía. O sea, si no hay una jerarquía, está todo al carajo. Y hay gente que trabaja mejor en colectivo que otra. Al final, yo siempre me rodeo de directores de fotografía con los que tengo casi telepatía. Y otro caso lo hago yo directamente, y sí es un trabajo muy colaborativo, pero si al final, en el último momento, lo que está diciendo no me mola, que pasa muchas veces, yo soy la que decido y aquí no hay para dónde más. Porque es que tú no puedes tomar la cara al final. No solamente eso, sino por operatividad, no funciona, no marcha. O sea, no se puede, son las decisiones que se toman en un jornal de rodaje son 100 todos los días o más. Entonces, no se puede discutir cada una de ellas. Hay una cabeza que tiene que tenerlo todo y eso es jerárquico. Luego puede ser o no, además, colectivo, colectivizado, haber gente que esté más abierta a escuchar las ideas de los demás o no, o gente que está más cerrada y que la tiene, ¿no? Que me estoy guardando un chiste. Bueno, yo de todas maneras cuando hablo lo que, digamos, respondiendo a tu pregunta, tienes razón. Yo hablo de técnico, digamos, porque para mí hay una parte técnica que no controlo. Entonces yo dentro de fotografía yo puedo, al final, ya te digo, al final sabes, aunque no lo entiendas, pero yo si vamos a grabar al campo, pues yo entiendo poco, pero voy a preguntar, oye, ¿llevamos algún tele? No, porque lo mismo necesitas pillar una imagen que esté a tomar por saco, y si llevas tele, llevamos un buen trípode, porque si usamos un tele, el trípode tiene que estar bien sentadito, porque cualquier movimiento hace la imagen después, ¿sabes? Porque si estás grabando muy lejos. Tonterías de esas que tú sabes. Entonces yo cuando hablo de eso, digo que yo no sé decirte si el objetivo es un 30, 70, 35, 80, de esas cosas me pierdo. Pero sí sé que lo mismo, según donde vayas, vas a tener que tener pues varias opciones de objetivos, un trípode mejor o peor, un monopié o un foco. Y técnico y artístico tampoco son contradictorios, porque técnico es todo lo que tiene tecnología. Lo sé, por eso lo plantea, porque me parece que es algo que está muy mezclado. En el audiovisual, bueno, sobre el audiovisual hay muchos chistes, pero hay uno a mí un par de ellos que me hacían gracia, que era cuál era la diferencia entre un director de fotografía y un etarra. ¿Y un? Y un etarra. Y un etarra.
sea, que con los etarras se podía negociar. Un director de fotografía te dice, esto no lo hago, y esto no lo hace. O sea, esto no lo hago y ahí te quedas y no lo haces. Esto no se hace, y ya está. Y se para. Hasta que no me ponga 2000 vatios aquí, ya está. Es muy interesante el tema de la autonomía artística, cómo esa parte técnica dentro de todo el organigrama ha conseguido una relevancia que la gente del sonido todavía no tiene, ¿no? Sí. Es curioso, ¿no? Y te va ganando según el personaje. Por ejemplo, yo lo que decía antes, que Dani Zayan ha ido no solamente a ir haciendo una escuela y tal y cual, sino que ha ido suponiendo el nivel de sonido cada vez a un estatus más alto, ¿no? Por lo menos en la parte del sur, en la parte sur de la península. Y ha hecho que mejore a lo bestia la calidad de lo que se hace. Entre otras más gente, pero vamos. Hay otros chistes que no me puedo evitar contarlo, que es cuál es la diferencia entre un productor y un etarra. Que los etarras tienen simpatizantes. Bueno. Anda, no seas llorón. ¿Eh? No seas llorón, anda. Te quiero un Bueno. montón. Estamos en la parte de desglose, plan de rodaje, en fin, aquí tenía apuntado una serie de cosas que hay que tener en cuenta dentro del rodaje, según sea, pero bueno, si es ficción, pues bueno, hay una parte de maquillaje, vestuario, peluquería, aparte hemos hablado ya de la parte de fotografía, que de fotografía normalmente necesita pues alguien que te ayude, ya sea para mover el trípode, para el tema de iluminar, porque muchas veces pues tienes que iluminar y tal, y necesitas físicamente necesitas que alguien te ayude. Después está la parte de dirección de arte, que ya hemos hablado un poco, que es, digamos, todo lo que es el atrezo, todo lo que es habilitar el set para que dé la imagen que tú quieres que tenga. Después hay otra parte, ya se trabaja con actrices, actores y tal, que es pues dirección de actrices y actores, coreografía, si hay algún tipo de baile, todo ese tipo de cosas, pues hay que trabajarlas aparte. El tema de sonido, yo hay cosas que no sé si comentar, por ejemplo el tema de la claqueta en sonido aquí, pero eso lo tendré, si vais a hacer algo pues lo tendréis que ver. Yo creo que esto se me sale totalmente de lo que yo tengo que hablar. Un especialista que cuando llegue el momento, si hace falta, no va a poner al corriente. Yo tengo, o sea, eso lo voy a obviar. Tenéis que pensar, o sea, estamos hablando todavía de preproducción, ¿vale? Tienes que pensar también, digamos, aparte del tema del sonido, tienes que pensar también en el tema de la música. ¿Sabes? Si eso va a llevar música, no va a llevar música, qué música va a ser, dónde va a entrar, si es una música ya hecha o la va a hacer alguien. Derechos. Eso es, Si grabas en la calle y está Rosalía, luego no lo podemos poner no podemos ponerlo por ahí con la firma de la factoría, por ejemplo. A no ser que Rosalía no ceda los derechos. A no ser que Rosalía no ceda los derechos y la disquera que la grabó, o sea, porque es mucho más fácil convencer a Rosalía que a la discográfica. Entertainment, sí. Antes, una pregunta, ¿no? Lo que comentáis. Si grabamos por la calle y está sonando la música, Un carajo. que es normal aquí. A mí me pasó Las grabar una parte imprescindible de mi documental, imprescindible, y de fondo tenía un cachito de Celia Cruz, pero vamos, nada, un cachito. Y en documental, bueno, me fui, busqué, me salía como $10.000 la sesión que me salieran para poder usarlo. Entonces me tuve que ir con los personajes reales, con los personajes no actores, y doblarlo. O sea, un horror. O sea, no hay justificación en documental ni en ficción. Sí, pues Regulación. ese tipo de cosas, por ejemplo, son cosas típicas de producción. O sea, lleva una responsabilidad de producción. Sí. Apaguen la radio. De hecho, tú para trabajar, eso ya es una cuestión también técnica, pero tú para trabajar, ¿tú para qué quieres que esté sonando en la radio? Nada. Si quieres que en la escena suene en la radio, eso lo haces en postpro. Claro, el problema es en documental, en tipo de cosas como la que estamos haciendo, que realmente tienen poco control de la calle y no son puestas en escena documental.
O sea, si queremos hacer un registro más natural y más orgánico e irnos a la calle, si hay ciertas cositas que hay que controlar. Por ejemplo, ahí, si llegamos a tener un rodaje, nuestros tutores de barrio, con toda su simpatía y encanto, van a tener que explicarles que esta gente tal, por favor, y es muy posible que les toque tocar 3 o 4 puertas con radios distintas en algún sitio. Entonces, cuando también vayamos a escoger un sitio, si lo queremos grabar, lo ideal también es tener eso en cuenta, porque si de repente viene un vecino y dice que no le da la puta gana, pues no. Yo estuve en el rodaje de Roberto, el de la Isla Mínima. Alberto Rodríguez. Y la secuencia de cuando estaba enterrado, habéis visto Isla Mínima. Sí. El cementerio, me vengo a referir que se quedó el cementerio de Armensilla 6 horas cerrado. No podía entrar nadie a ver ni a limpiar aquello ni nada, ni podía entrar en la calle. Y se rodó 15 veces. Esa... María, no te preocupes, que eso nos va a pasar a nosotros. No, es una producción gigantesca, una ficción. Me vengo a referir a lo que está diciendo Miguel, que tuvieron en cuenta muchísimas cosas. A mí me vestidos de la época 30. Me pusieron un igualdad con la época vestida, todo, el color marroncito, todo muy... Porque tienen todo muy es que hay que tenerlo. Es que tú no puedes coger, vamos, de hecho... nosotros no podemos coger y decir, venga, vámonos, vamos a grabar el cementerio. Eso no... Vamos, podemos hacerlo, pero para nada, ¿sabes? O sea, por gusto, pero que no tiene sentido hacerlo. Porque no se puede escuchar ni los coches pasando por la... Es que hay que cortar el tráfico. Y si vas a grabar al campo y hay estorninos en ese árbol, pues lo mismo no puedes grabar ahí porque hay estorninos haciendo un ruido que te caga. O sea, el Dani iba mucho con... A Paesa lleva con una pistola de aire comprimido. O lo justificas, que es otra de las cosas que yo hago muchas veces. O sea, si de repente hay un sonido terrible, pero necesito estar ahí y ya no puedo esperar, lo que hago es que el director de fotografía se moje también y digo, mira, hazme un plano aquí y lo justificamos. Eso es, digamos, integrar los problemas que tú puedes encontrar en ese rodaje, integrarlos dentro de la grabación. Si algo suena, tienes que verlo. Claro. Yo no puedo estar aquí hablando contigo y escuchando un perrito ahí todo el tiempo ladrando. Saca el perrito. Si sacas al perrito ya da igual. Tenemos un plano del perro y ya seguimos. Ya está. Pero tienes que hacerlo. Y estornudar, ¿no? No da mucho estornudo. Otra vez. Pero eso es una ficción, o sea, sí, eso es otra cosa. No vamos a... Una cosa de producción interna. Sí. Imagínate que nos queda media hora para terminar. Sí. No sé qué parte de tal. Lo digo porque como se han abierto las intervenciones, vale. Tengámoslo en cuenta, ¿no? Sí. ¿Tú creo que iba a decir algo? No, simplemente que hay una película de producción, se hizo un documental porque producción fue caótica, que fue de Rockford, me parece que se llama el autor del Quijote. Sí, el de Terry Gilliam. Sí, efectivamente. Perdido en la Mancha. En la Mancha, efectivamente. Que Rockford hacía de Don Quijote y Johnny Depp. Sí, que ha ganado el Goya. El documental ha sido para sacar adelante esa producción que fue bastante caótica, porque se fueron a grabar a mitad de la nada y pasaban los cazas como si no hubiera un mañana. Y era imposible grabar, y lluvias y tal, era todo como muy caótico, y claro, ahí es cuando te das cuenta de qué importante es la producción, porque si no es que hace que... Y el tema de la localización, lo de las localizaciones, ¿vale? Yo eso también, y de hecho, bueno, ya como es verdad que queda poco tiempo, voy a darle rapidito y ahora hablamos también sobre el espacio en el que estáis, ¿vale? Y sobre... cómo veo yo también un poco cómo debe ser la producción aquí. Yo trabajo bastantes veces aquí en temas de documentales chiquititos y eso, pero... ¿En Polígono Sur? Sí, en el Polígono Sur. Bueno, iba con la música y después tenemos que pensar en temas como la edición, postproducción. La postproducción tiene muchos matices, que después lo diré rápidamente. ¿Todo eso forma parte del plan de rodaje?
todo esto que estás diciendo, o sea, cuando tú piensas en cómo va a ser la música, ¿eso en qué documento va o en qué parte de la preproducción va? En la preproducción, creo yo. O sea, la música, tú tienes que saber, tú cuando vas a rodar tienes que saber si en esta escena va a haber música o no, o si a lo mejor tú, si la música te la componen para la película, para el documental, para lo que estás haciendo, tú lo puedes grabar y después que alguien te la componga sobre tus imágenes, que es como normalmente se trabaja en lo que es la composición de banda sonora. ¿Qué ocurre? Yo, por ejemplo, siempre utilizo una referencia. A mí la gente me hace la música, pero yo siempre le digo, tío, porque se parezca a esta cancioncita de Siniestro, o que se parezca a este tema, tú le das una referencia porque dentro de lo que tú quieres grabar, yo dirigí alguna vez, ¿no? Puntualmente, y no me considero director, pero sí, yo a lo mejor sabía pues, que detrás de esta escena tenía que sonar algo que parezca esto, ¿no? Algo y después yo a la gente que me hacía la música pues le mando una referencia, le mando una cancioncita de Ray Cooder o que yo crea que quiero que sea algo parecido que tenga. Entonces ya el compositor lo hace, pero... En nuestro caso, perdón, la música, en las producciones que tengamos en cuenta, tenemos que tener en cuenta que es un factor importante. Potencialmente, la música puede ser un elemento con cierta autonomía. Es cierto que no ha habido tutor musical, ¿verdad? Una omisión, que por delante está la posibilidad incluso de buscar a alguien que haga ese papel. No lo hay de partida, pero potencialmente. ¿Por qué decimos esto? Porque el barrio donde estamos pues tiene una potencialidad musical importante, aparte de porque la música es muy importante según qué cosas se vaya a hacer, pero estamos en un barrio que digamos que si tenemos en cuenta su idiosincrasia, el bagaje que tiene y tal, pues musicalmente habría un relato propio, habría un potencial discurso propio desde el barrio a la hora de contribuir a cualquier obra audiovisual o musical per se. Un segundo, voy a terminar esta parte y nos metemos ya en la parte de producción. No, te quería decir de la reproducción, por responderle a Paula, que hay muchos directores incluso que ya en el storyboard, o sea, cuando van a decir qué planos van a grabar o no, arriba como hacen anotaciones de aquí va tal canción, porque como que no separan la imagen del sonido, o sea, va todo, claro, porque van todo junto. Tú has mencionado la palabra storyboard, que también es importante, ¿vale? Yo creo que el storyboard, no sé si lo sabéis, pero es como una especie de cómic de lo que vas a grabar. Yo creo que eso se hace en grandes producciones o en cortometrajes también, vamos. Y digamos es lo que te da las pautas de lo que vas a ver, ¿no? De si el plano pues se me ve de pies a cabeza o solo se me ve un primer plano. Es ficción. Eso sí, en ficción, en documental. Yo no he visto nunca un storyboard de un documental, no lo he visto nunca. A lo mejor alguien lo hace, pero yo no lo he visto nunca. Bueno, y por terminar, yo estaba hablando de preproducción y estaba un poco haciendo repaso de todo lo que es el equipo técnico o el equipo humano que van a necesitar para grabar. Entonces quería hacer un paso rápido, pues eso, dirección de arte, sonido y tal. También dentro de preproducción tú también tienes que saber un poco quién, eso puede cambiar o puede tardar más, pero bueno, en principio tienes que saber quién lo va a montar, ¿vale? Quién va a hacer la postproducción de audio, quién va a hacer la postproducción de vídeo y digamos que se involucre en el proyecto, aunque no esté en el rodaje, pero que se involucre en el proyecto desde antes y que sepas tú quién lo va a hacer. Termino con dos elementos más del rodaje. Uno es, obviamente, actores, actrices, figuración, ¿no? Digamos todo el reparto, la gente que va a salir delante de la cámara. Y hay otra figura que es importante, sobre todo en el tema de ficción, que es la script o el script, ¿vale? El script es el secretario de rodaje, que sería la traducción que se le da, es la persona que se encarga de que se conserve el raccord. ¿Qué es eso? El raccord es que si me estáis grabando desde ese lado y yo tengo el rotulador y el papel aquí y pasamos a un plano que me están grabando desde esta cámara, pues hay que tener cuidado de que siga teniendo aquí el papel y el rotulador y no tenerlo aquí o en la cabeza. También se llama continuista. Eso es. El raccord es, digamos, la continuidad de la imagen. Eso hay una persona, antiguamente era una persona que estaba todo el tiempo haciendo fotos con Polaroid.
¿sabes? Llevabas una Polaroid y sé que tú llevas los botines estos y tal, y que llevas el reloj, que no te lo has quitado, que estás con... Ahora con los móviles y sobre todo con que revisas, es fácil revisar lo que has grabado si tienes algún tipo de duda, pero bueno, esos fallos míticos de las películas en las que sale por un lado y el siguiente plano está por el otro lado, pues son fallos de eso, ¿verdad? Vale, terminamos. Preproducción, ya sabemos quién va a intervenir, ya tenemos todo el equipo, hemos ido a las localizaciones, Vale, pues entonces empezamos en lo que es la producción, ¿vale? Empieza el rodaje. Documento fundamental para producción dentro de los rodajes. Yo en documental la verdad es que eso lo uso relativamente porque ya digo que somos 4 o 5 personas que vamos en el mismo coche hablando sobre lo que vamos a grabar y entonces muchas veces pues no te hace falta. Pero hay una cosa que se llama la orden de rodaje, ¿vale? La orden no es lo mismo que el plan, ni es lo mismo, es otra cosa. La orden es una orden. Es decir, es que eso se tiene que cumplir, ¿vale? La orden de rodaje se hace normalmente a diario, se hace por cada día 1 de rodaje, ¿vale? Entonces es una plantilla que se le da a todo el equipo, ¿vale? Y que tiene que incluir todo lo que vas a tener ese día. Cosas que hay que incluir. Yo ya os digo que el plan de rodaje hay muchos modelos y tal, yo no lo uso porque precisamente en documental pues no es muy necesario, pero cuando en la productora también, ya hace 10 años que no, pero hemos hecho bastantes cortometrajes también. Entonces para los cortometrajes sí había que hacerlo. Yo me hacía el mío propio, no seguía ningún esquema ni nada, yo me hacía mi propia orden de producción y ya está. Cosas que hay que poner normalmente en la orden de producción y que tienes que tener... bueno, pues tienes que poner pues, la fecha, qué día es, después digamos las localizaciones donde vas a grabar, qué secuencia vas a grabar en cada localización, qué personas intervienen en cada secuencia, es decir, si necesitamos figurantes, pues si necesitamos que esté la protagonista y un secundario, y organizarlo de manera que si tú eres el protagonista y tienes que grabar 4 secuencias, pero durante el día vamos a grabar 17, debes intentar organizar el trabajo de manera que tú vengas, grabes tus 4 secuencias y te vayas. Y no que grabes una, esperes otras 5, grabes otra. Eso no es fácil de hacer, eso es normalmente producción, igual que el montaje, es un puzzle en el que tienes 15.000 piezas, pero solo te sirven 3.000 y tienes que saber dónde va cada una de las 3.000 y cuáles son las 12.000 que sobran. Eso es un poco toda la componenda que hay que hacer, porque el priorizar que tú grabes tus cuatro secuencias seguidas, lo mismo jode a otra persona, porque por grabar tus 4 seguidas, ella va a tener que esperar esas 4 para grabarlas. Entonces, siempre todo es como un efecto dominó, ¿no? Lo que mueves de sitio va a afectar a lo otro, y en ese sentido hay que tirarse horas currando y haciendo las órdenes de rodaje y el plan de producción bien hecho, para que todo esté ordenado y para que no sea un disparate, ¿vale? Y además, de hecho, si alguien del equipo te llega y te dice, oye, ¿por qué no sé qué, no sé cuánto? Tienes que saber por qué era así, ¿sabes? Aunque no lo puedas explicar, porque muchas veces dice, porque ese pequeño movimiento era como el aleteo de una mariposa, vamos. ¿Sabes? Tu madre, que lo digo yo. Me va a echar... Sí, por eso es una orden. Por eso se llama orden. Porque o sea, si yo te doy una orden, eso va a misa. O sea, hay que hacerlo así. En circunstancias ideales. Después en un rodaje, pues resulta que, yo qué sé, hay un incendio ahí, viene un coche de bomberos y ahí te tienes que estar esperando hasta que apague el fuego y acabe el ruido. Una pregunta, ¿también Sí. es orden
como una estructura, ¿no? Como ordenado, o sea, que no solo orden de mandatos, sino, ¿no? Me da la sensación también que es un poco de ordenar. Claro, o sea, tú tienes ahí unos horarios, ¿no? Sí, tú dices que más que una orden... Vale. Claro, es lo que se va a hacer en el día. A la hora Sí. que tienes que llegar, los teléfonos de todos. Sí, tienes que poner A la hora los que se para a teléfonos... comer, si Eso llueve, no llueve. Eso es. todo. Eso es. Tú tienes que hacer una previsión meteorológica, tienes que poner los contactos de todo el equipo técnico, tienes que poner en qué hora, o sea, si tú por ejemplo estás grabando en el colegio y después te vas al gimnasio, ¿no? Yo qué sé, por ejemplo. Pues a lo mejor mientras estás grabando en el colegio, que tú has dejado ya todo el mundo ahí preparando y grabando, lo mismo tienes que irte al gimnasio, entonces solo tienes que poner en la orden de producción. A las 10:30 empieza el rodaje en el colegio, a las 10:30 empieza el montaje en el gimnasio. Te tienes que ir al gimnasio, pues poner las colchonetas, los balones medicinales, tenerlo todo preparado, para que cuando llegue el equipo técnico esté todo eso más o menos organizado. Normalmente en las citaciones que hace, sobre todo para el tema de ficción, normalmente el equipo técnico artístico llega antes, ¿no? Todo lo que es la gente de dirección, fotografía, iluminación, sonido, llegan antes que la gente, que todo el reparto, por ejemplo. El reparto tiene que llegar un poquito antes, por si hay que hacer algo de vestuario, de maquillaje, de peluquería, pero... ¿Perdón? Que casi todo el equipo empieza antes que el director y los que vienen allí cogen la cámara y se ponen a... Claro, o sea, iluminación, eso, estamos hablando de todas maneras, es verdad que a lo mejor nos estamos yendo un poco al... Almodóvar. Exactamente, nos estamos yendo un poco a Hollywood, ¿no? Ahí a un gran rodaje, pero sí es cierto que hay que estar, o sea, producción entra antes y se va después, siempre. Entonces hay que ir preparando y hacer la orden de producción con sus horarios, hay que prever temas transportes, desplazamientos, si hay que ir de un sitio a otro, pues a ver cómo llevas todo, ¿sabes? Y calcular el tiempo, tener muy controladas las localizaciones y hacer reserva de espacios si es necesario. Una cosa muy típica es... por ejemplo, pues vas a grabar en la calle Feria, ¿vale? Y te vas con... Venga, hemos terminado aquí, vamos a grabar la calle Feria. Llegas allí y ¿dónde aparcas? ¿Sabes? Y tienes que ir a la puerta, pues hay que reservar sitio en la puerta de alguna manera o montarlo de alguna manera para que, si no tienes muchos medios y no puedes reservar el espacio y tal, pues para que tenga un sitio donde se pueda poner en doble fila y hay allí un montón de gente para descargar rápido y que el coche se vaya. Solo tienes que prever todo ese tipo de cosas es en lo que consiste producción al final. Y si después esas personas, o sea, el equipo no puede parar allí y no puede descargar allí, es un marrón. Yo siempre digo que tiene que ir alguien de producción con quien se desplace. O sea, que yo siempre digo que los desplazamientos y todo eso siempre tiene que haber alguien de producción, porque es verdad que me he encontrado que a lo mejor pues el equipo, yo iba por mi lado y el equipo de dirección llegaba en otro coche, han llegado, no han visto aparcamiento, se han ido a un aparcamiento a tomar por culo, lo han metido allí, han llegado con el equipo, se han dejado no sé qué en el coche, ahora la llave la tiene. Siempre tiene que haber alguien de producción que se encargue del tema de los desplazamientos, deje a la gente, que la gente se baje, llega a su curro y tú te coges, te vas y te buscas la vida para aparcar. Y después para que esté el coche en la puerta cuando ellos terminen. Pero ese tipo de cosas, por ejemplo, hay que contratarlas. ¿Dónde se quedan las películas, por ejemplo, del hombre de la cámara o las películas de Godard, por ejemplo, que se hacen con el... que trabajan un poco sin guión o de una manera mucho más... Claro, bueno, eso es parte también, digamos, del tratamiento del mundo personal, igual que él lo graba de una manera cronológica, pues Godard pues, grababa improvisando, grababa un poquito más... Marque iba solo. Hay gente que lo sigue haciendo, Isaki La Cuesta, por ejemplo, que hace esto que llaman ahora hiperrealismo, ¿no? ¿Cómo le llaman eso que hace? Isaki volvió al cine.
Pero trabaja un poco así, ¿no? Lleva 200 personas. Bueno, la última peli que han hecho, la de Entre dos aguas, es como pequeñita. No, porque volvieron al cine, volvieron a hacer películas, porque yo lo vi el rodaje, eran muy buenos. Sí, yo estuve un día también y eran... Seguro tendrán días y días. Pero de todas maneras, eso es un modelo de producción. Eso es un modelo de producción de acuerdo a unas necesidades muy grandes. Pero bueno, también es importante que se sepa que hay otro tipo de... O sea, el hombre de la cámara no, que salía con una cámara y se... Sí, exactamente. Está el volumen de la producción y luego si es ficción o no es ficción. Porque incluso en equipos pequeños de un corto, por ejemplo, que puede ser de una producción discretísima, muy precaria, hay reglas que tienen que ver con la gran producción porque es ficción. Tienes que anticipar, controlar elementos. La necesidad de control de la ficción te lleva a sofisticar, a complejizar el sistema de producción. Y todo eso cada vez también se diluye un poco más porque las fronteras entre la ficción y el documental son muy difusas. Entonces hay una gran cantidad de películas que utilizan herramientas documentales para estructurar una ficción y se aprovechan de las cosas que suceden realmente y la van incorporando al guión. O sea, la mitad de las películas que están ganando Cannes, por ejemplo, porque ya eso les moló, ya van todo como eso y es el modelo, tal, no sé qué. No, pero al final son películas de muy pocos recursos, que utilizan modelos de documental y al final lo que están contando es una historia. Sí. O sea, yo voy al rodaje, hago un documental, me enamoro de un personaje, le pido que siga haciendo más cosas, la meto en situaciones y al final termino teniendo una ficción con un personaje real, aprovechando al perro que salió de verdad. Eso es un poco lo que hace Saki. Sí, eso es una tendencia, pero por ejemplo tú ibas a poner un docu de entrada, o sea, un corto de entrada que al final no lo puedes, si lo puedes poner, no sé si va a tiempo. Pero ese corto, por ejemplo, que puede ponerse de bancos y tal, tiene una estructura mucho más rígida que puede ser un documental, aunque sea un corto muy precario, porque bueno, la primera que se grabó fue muy precario y muy básico, sin embargo es más rígido. ¿Por qué? Porque es una ficción y tiene que cumplir un guión más exhaustivo que un documental. Totalmente, ¿no? Y tiene su ritmo, sus cortes. De hecho, vamos, este es un corto que está hecho con su storyboard, con su planificación. Se había grabado antes en Betacam, antes de grabarse en 35 milímetros, con lo cual había muchas referencias ya. Estaba, en fin. Y bueno, no sé si nos va a dar tiempo a ponerlo, si acaso. Yo quería ponerlo, digamos, un poco como práctica para que veáis el corto y empezar a preguntaros, interactuar un poco diciendo, bueno, ¿qué creéis que ha hecho falta para hacer esto? Y para que os dierais cuenta de todos los aspectos que hay que tener a la hora de grabar. Yo voy a seguir ahí a ver si termino, que me queda todavía alguna cosilla. Yo el tema de... para mí, dentro de lo que... Bueno, termino con lo de la orden de rodaje. Las órdenes de rodaje se hacen, digamos, antes vas a tener 5 días de rodaje, pues tienes tus 5 órdenes de rodaje. Diariamente por la noche las tienes que revisar y saber que se ha atrasado y tienes que reestructurar. Normalmente siempre hay algo que cae. Si todo sale perfecto, pues se graba justo lo que tenías pensado, pero si todo va muy bien, a lo mejor puedes adelantar algo de las otras jornadas, ¿no? Y meterlo y tenerlo ya adelantado, o lo más normal es que se te caigan 2 secuencias y las tengas que poner otro día y otro día ir más apurado, más apretado, pero digamos la orden del rodaje siempre está viva, ¿vale? O sea, tienes vigencia de un día y tienes que preparar la edición. Después ya, vamos a ver, otra cosa importante de producción, por lo menos para mí, hay gente, el audiovisual para la gente que iba a grabar a su casa y tal, siempre tenía muy mala fama, porque es verdad que sobre todo la tele, yo lo he visto eso cuando he currado con la gente de la tele, y muchas veces es muy poco respetuoso con la gente a la que graba. Yo dentro de lo que es el documental, nosotros que además hacemos unas cosas de historias de vida normalmente muy potentes, de mucho acercamiento a la gente y tal, yo lo primero creo que es el respeto. Lo primero, el respeto. Y después parte del trabajo de producción, o sea, cuando vosotros habéis ido a casa ya y no sé cuánto, producción tenemos que estar devolviendo si me han dejado estas sillas,
tengo que ir a devolvérsela a la señora, si me han dejado un micro, una pértiga y tal, tú tienes que hacer lo que se llama devolución en producción. Devolución es devolver todo a donde estaba. En producción también, digamos, nadie de dirección, bueno, a lo mejor sí, dentro de ese horizontalismo que puede tener el documental en una producción más pequeña, pues todo el mundo colabora y tal. En producción hay que dejar, como en el Tesoro de Sierra Madre, ¿no? Cuando decían que se iban a ir a buscar oro y tal, y hacían un cipostio en el monte y lo destrozaban y tal, pero después cuando se iban con el oro lo dejaban como se lo habían encontrado, ¿no? Era como devolverle al lugar lo que él te había dado, ¿no? Y dejarlo en producción es exactamente igual. Tú no puedes irte a rodar a una plaza y después dejar eso lleno de latas, de botellas, de papeles, de filtros, de no sé qué, de no sé cuánto. Eso hay que recogerlo bien, hay que tenerlo planificado y hay que... y después ya sobre el tema de dónde se va a desarrollar vuestro proyecto y tal. Yo para mí, nuestra forma de trabajar, y cuando tú trabajas sobre todo aquí en documental o en cualquier cosa, es el acercamiento. O sea, tienes que trabajar con la gente, o sea, tienes que colaborar, estar y tener una empatía y tener complicidad con la gente con la que grabas. Y eso se consigue yendo a verlos, hablando con ellos, preguntarles lo que decía, creo que ha sido tu nombre, lo de que tú quieres grabar en esa esquina, pero resulta que es que hay un chavalito ahí que tiene puesto al totequín, pero hasta que lo escucha todo el barrio. Y tú, lo suyo es que vayas, si quieres grabar allí, lo suyo es que eres aquí. ¿Puedo hablar contigo un momentito? Mira, es que estamos aquí, no sé cuánto, estamos planificando, tío. Y a mí te importaría colaborar, es que lo único que necesitaríamos es que no quitaras, ¿sabes? Que no pusieras la música tal día, de tal hora. Eso tienes que prevenirlo, tienes que mezclarlo y tú no puedes llegar a grabar ahí porque el chaval está en todo el derecho del mundo de poner la música que le dé la gana a la hora que le dé la gana. Pero tienes que, digamos, hacerle partícipe de lo que vas a hacer. Que no sea una cosa tuya que llegas y se la impones al vecino, ¿vale? Y le impones al vecino tu rodaje debajo de su casa. Tienes que intentar que él no te imponga su música en tu rodaje, tú tienes que intentar no imponer tu rodaje en su música. Tienes que hablar, tienes que hacerlo colaborativo. Más si estás trabajando, porque yo qué sé, si vas a grabar al Palacio de los Marqueses de la Algaba, pues tú coges eso, la cordonas, así un poco te da un poco igual, pero cuando estáis haciendo algo aquí dentro de un barrio, yo creo que lo suyo, o en cualquier lado, es hacerlo participativo. Si vas a grabar, si yo voy a grabar a una señora mayor que me va a contar sus memorias sobre la guerra civil, yo me tengo que llevar bien con la señora, pero me tengo que llevar bien con su marido, con su hijo, con su sobrino, con su tío, con su vecina y con todo lo que hay alrededor y toda la comunidad. Los tengo que conocer, me tienen que conocer y tienes que trabajar con ellos. Yo no sé, no tengo ni idea de por dónde van los tiros en el proyecto que vais a hacer y cómo... Pero si vais a grabar a una plaza, tenéis que contárselo a la gente que está en la plaza. Si vais a grabar en un portal, tenéis que contárselo a los vecinos de ese portal. Si vais a comer en un bar, tenéis que decirle a la gente del bar que estáis rodando y que vais a llegar a comer a las 2 y os vais a ir a las 2:30. Pero a las 2 tiene que estar la comida. Porque si está a las 2:30 te estás jodiendo la secuencia que vas a grabar a las 4. Conviene tener una explicación clara que ellos puedan entender de lo que estamos haciendo, porque en este momento, si salimos ahora a rodar, le vamos a dar una explicación tan confusa porque no sabemos ni nosotros mismos. Es que es un campus artístico que desde la factoría, no sé qué, no sé qué, no sé cuánto, o sea, primero les quiere saber que eso es tele o no es tele, cuándo voy a salir, me voy a ver, no somos tele, no somos anuncios, no somos noticias, y toda esta explicación del campus universitario tal,
que yo todavía no entiendo bien, ¿no? Porque tengo que entender bien y hacer las palabras que yo lo puedan entender. Que no va para la tele, que no va para estos medios, que sí lo vamos a poder utilizar, en fin. El clásico, van a preguntar, ¿esto qué es? ¿Para Canal Sur? Eso es un clásico. Sí, es un clásico. Sí. ¿Para Canal Sur? O bueno, aquí cuando yo grababa aquí, y era la época además que ese programa hizo mucho daño para el tipo de cosas que nosotros hacemos, era lo de callejero. ¿Eso es de callejero? Si lo venían grabando por aquí, esto venía de callejero, vamos, no. Y Callejero ha hecho mucho daño, primero para empezar porque te ven con la cámara y parece que consiguieron con ese programa que la gente normal se convirtiera en gilipollas cuando veía una cámara, ¿sabes? Y te jodieran todos los planos y te hicieran el tonto delante de la cámara. Además que todo el mundo veía Callejero. Sí, no sé qué pasó. Y bueno, no sé, ha sido muy rápido, un poco a lo mejor desordenado, creo, pero... Sí. Una pregunta. Sí. Volviendo al tema del tratamiento, sí, ¿verdad? En la primera parte que tiene mucho que ver con el guión, con cómo lo van a enfocar. ¿Tú te atreverías a decir en rasgos generales un perfil de intermedia en cuanto al tratamiento, por la sensibilidad, por política, social y tal igual? ¿Crees que hay una especie de libro de estilo o por lo menos de regularidad, de denominador común que os caracterice? Sí, puede. ¿Cuál sería? A ver, mira, el origen de intermedia somos tres amigos que estábamos bastante involucrados en los movimientos sociales, también en el movimiento Ocupa y tal, y era una época en la que había distribuidoras alternativas que daban otra visión de la realidad muy lejos de la que nos daba la tele y contaban historias que nos interesaban. Entonces eso siempre tenía una distribución marginal, ¿no? Te llevaba un VHS pues, sobre el problema que han tenido en la construcción de la autovía en Galicia. Entonces, la temática, el contenido, etcétera, todo eso nos interesaba muchísimo, pero a todos nos gustaba el cine y visualmente era algo aberrante. O sea, nos daba una pena enorme que temas tan importantes y tan, digamos, tan ocultos, que tienen tan poca difusión y problemas mucho más antes que ahora. Ahora tenemos las redes y todo es mucho más inmediato, todo el mundo tiene un móvil, todo el mundo graba, pero entonces la verdad es que ese tipo de cosas te enterabas pues porque llegaba un grupo de Galicia que iba al Ocupa y te dejaban un vídeo de eso, pues de sus problemas sociales en Galicia, en Castilla y León, en Valencia, en Euskadi, donde sea. Y nos da una pena enorme la poca calidad y la poca... o sea, lo difícil y lo aberrante que te resultaba. Bueno, nosotros nos gustaba el cine, era una cosa que duraba 30 horas y se te hacía eterno. Entonces, nuestro principio cuando montamos la productora fue: queremos tratar estos temas, queremos tener esa mirada y queremos darle dignidad cinematográfica. Queremos que se pueda ver y queremos que esto tenga la misma calidad que un reportaje sobre un niño torero. Excelencia, ¿no? Exactamente, darle ese, digamos, después tratamiento. Para nosotros hay, o sea, yo creo, yo tampoco te estoy diciendo, yo he teorizado sobre esto en mi interior, pero nunca lo he verbalizado. Yo creo que básicamente hay dos cosas que nos caracterizan. Primero, el acercamiento. O sea, nosotros normalmente lo que hacemos es un enfoque de historias de vida. Vamos a que sobre todo en temas de memoria histórica, pero bueno, también, pues yo qué sé, hicimos un documental sobre la Corrala Utopía, por ejemplo. Pues lo primero es que no solo el hecho de que estén en la Corrala, sino que interesa todo el arco de la vida que ha tenido el protagonista. Entonces, yo creo que por un lado ese acercamiento y después a nivel técnico, un poco que no se note que está presente la cámara. ¿Sabes? Que parezca que nosotros todo el rollo, bueno, no es la palabra adecuada, pero para entendernos, efectista, digamos, que hagas un zoom, que hagas un traveling, que hagas no sé qué, no sé cuánto. Nosotros normalmente la cámara
La fotografía está normalmente bastante bien cuidada, precisamente por eso, porque era uno de nuestros principios cuando montamos, darle dignidad y empaque de calidad a lo que hacemos. Pero sí hay cierta tendencia a que, digamos, no se note que está la cámara. Entonces la cámara está ahí, pero bueno, no hay movimientos, no es algo que estamos centrados en lo que está pasando, pero no en la cámara en sí. No sé si respondo, pero vamos, eso te lo digo ahí te lo digo de una manera muy personal. Lo mismo le pregunto a Mariano, que es mi socio, y te dice otra cosa, ¿sabes? Pero yo creo que sí, un poco eso, de historia de vida y mucho contacto y muy conocer bien a las personas a las que está grabando. Después eso, pues respeto, digamos, y digamos eso, ¿no? Que la cámara, que no se note que está la cámara ahí, ¿sabes? Que parezca que lo estás haciendo tú directamente. No te lo estoy... bueno, la palabra no es manipular, pero sí, no te lo estoy adornando, ni no te estoy despistando con otras cosas, con movimientos de cámara, con florituras, ni nada, sino te voy a dejar que tú un tratamiento más realista, digamos. Sí. Dicen, a mí hay una frase que me encanta que dicen que el documental es el género más falso que existe. Y me gusta mucho, porque creo que es verdad. O sea, porque el documental se supone que tú estás documentando la realidad. Pero esa realidad tú al final estás presentando como real algo que normalmente has preparado. Estás diciendo, Bárbara, por favor, mira, pasa por aquí, pero tira por la izquierda y cuando llega ahí te para y tira. Y lo estás grabando y dices, uy, es un documentalista, ¿no? Que documenta la realidad. Pero tú le has dicho que tiene que pasar por ahí porque si no se te va a salir de cuadro y tal. Entonces, por eso decía, yo creo que fue un francés, no me acuerdo igual, pero decía eso, ¿no? El documental era el género más falso. Porque la ficción sabes que es una ficción, pero el documental parece que es real y en realidad tú estás, ¿no? Si estás grabando en un bar a alguien viendo una noticia en la tele, lo más probable es que estés tirando la señal para que en la tele salga lo que tú quieres, ¿vale? Y no es que tú estés ahí 5 días grabando la tele hasta que sale la noticia. No tiene sentido, ¿no? Entonces, bueno, por eso sí. Y en ese sentido el tratamiento, ¿cómo creéis? Porque claro, intermedia, como bien ha explicado, son gente con unas prácticas activistas insertas en un contexto muy determinado aquí en Sevilla de los últimos 20 años, digamos, y entonces sus trabajos, por lo menos parte de ellos, o algunos de ellos en determinados momentos, como que han construido imaginario del propio activismo local, ¿no? Entonces, ¿cómo creéis que vosotros habéis influido o no, o habéis determinado un modo de vernos o no, o la responsabilidad que tenéis al representar o al querer presentar los propios acontecimientos y los propios modos de expresión de las luchas locales, y cómo eso de alguna manera no es aséptico, sino que, como estaba diciendo, la cámara crea realidad o oculta las cosas y muestra otras, ¿no? ¿Cómo os habéis planteado cómo si esa influencia ha sido o no y si ha sido deliberada en algunos casos? Es decir, ¿habéis sido consciente? Me he perdido. ¿Influencia en que digamos que nuestras producciones pueden influir por ejemplo, vamos a hacer un caso muy específico. Sí. El desalojo de casas viejas de un centro social de aquí de Sevilla, en el año 2007, produce una acción muy mediática, muy potente, en la que unas personas se ocultan debajo del suelo del centro social y durante un tiempo, durante unos días, y ese momento agónico de las personas están ocultas ahí, bueno, pues genera todo un foco mediático donde se estaba poniendo el foco en que había un desalojo del centro social que tiene unas características en el barrio determinadas y había una acción determinada muy señalada, como una fuerza muy fuerte, porque había personas en peligro. Si las máquinas excavaban, esas personas que estaban en el túnel escondidas debajo de tierra podían morir, y había una situación muy taria, y alrededor de toda esa acción se generaron otras acciones en el barrio que señalizaron lo que estaba ocurriendo ahí. Intermedia hizo un documental al hilo de toda esa situación. Lo que nos queda, la memoria que nos queda a las personas que estuvieron o no en esos momentos, es el documental de Intermedia y el relato que nos contamos, ¿no? Pues que yo estoy contando, que es una visión. Ese relato construye la propia realidad de cómo fue ese momento, ¿no? Es una responsabilidad muy grande.
Sí, no, pero es así, es así. Es que yo, por ejemplo, cuando he visto este documental y he estado, yo, por ejemplo, noto ausencias, o noto que hay elementos que están más potenciados que otros, ¿no? Eso es una responsabilidad. ¿Cómo lo veis eso? Bueno, yo, lo de Casas Viejas concretamente, es que estábamos allí. O sea, que dentro de lo que era Casas Viejas, nosotros íbamos por allí, conocíamos a todo el mundo, sabíamos la amenaza de desalojo y desde el principio, o sea, sobre todo en los días, en los momentos de desalojo, nosotros dedicándonos a lo que nos dedicábamos, nos vimos con la obligación de ir a grabarlo. ¿Qué ocurre con Londres no Sevilla? Pues que no tiene nada de eso. Ni sinopsis, ni argumento, ni tratamiento, ni plan de rodaje, ni nada. ¿Cuánto tiempo la acción se planificó con relación al audiovisual que ibais a hacer? En parte, es decir, ¿hay premisas audiovisuales en la acción de Resistencia? Premisas audiovisuales, que había una camarita, dices, que estaba el sonido, etcétera. Lo digo porque Flossi, por eso, por ejemplo, funcionaba así. Si hay un diálogo, además con un nivel de autonomía, es que sí, una voz propia. Sí, pero nosotros no sabíamos lo que iba a pasar. ¿Sabes? O sea, nosotros podíamos saber que se estaban. O sea, nosotros, si es verdad, que digamos teníamos una información en tiempo real sobre lo que estaba pasando. Entonces, en cierto modo, pues bueno. Yo pensaba que había habido un diálogo más estrecho en la preparación de la acción con ustedes como. Bueno, todo lo que es, digamos, todo lo que fue grabar lo del túnel y tal, no fue una iniciativa de. Oye, una pregunta de Santi, creo que sigue sin responder. Sí, cuando yo te estaba intentando responder, nosotros no teníamos ni, o sea, la sinopsis es: hay una amenaza de desalojo, vamos a documentarla y vamos a estar allí, vamos a estar todo el tiempo haciendo un seguimiento a todo lo que pasa. Pero nosotros obviamente ni sabíamos ni cómo iba a acabar, ni cuándo, ni qué, ni quiénes iban a ser los actores, aparece el cañamero, aparece no sé qué. Nosotros, hay una rueda de prensa en el Pumarejo, nosotros vamos, digamos, grabando lo que va pasando. Y a partir de ahí, después con todo el material, pues nos ponemos a montar el puzzle. Muchas veces se idealiza lo que hace. Es decir, la pregunta tuya parte de que nosotros podríamos haber hecho lo que nos diera la gana o que teníamos material como para hacer lo que nos diera la gana. A lo mejor solo hicimos lo que podíamos hacer con el material que teníamos. Entonces muchas veces es verdad que es así, cuando lo planificas, precisamente cuando lo planificas antes y tienes pues una serie de secuencias, una sinopsis, un guión cerrado y sabes que tienes que grabar todo eso, pues lo grabas, vas a por ello y ya después sabes lo que vas a montar. En estas circunstancias pues simplemente fue una llamada de teléfono que yo voy a empezar el mercado, pues vámonos para allá, hacer un seguimiento, patatán. Después de entrevistas, sí es verdad que se grabó la entrevista previa, esta también se grabó, pero vamos, eso se grabó días antes de que fuera el desalojo y estaba ahí porque sabía que se iba a hacer esa acción, sabíamos que esa acción se iba a hacer. Después cómo se iba a desarrollar no teníamos ni idea. Y dentro de eso no hubo una excesiva planificación de decir, pues vamos a hacer un seguimiento a este ocupante. También se trata de un, digamos, Casas Viejas era un colectivo, no estaba personalizado en nadie, entonces a lo mejor tú si lo haces con un guión y si te haces un plan de rodaje antes, dices, hostia, pues no nos vamos a despegar de Cañamero y vamos a estar por tiempo menos de tal. Pero es que nosotros no sabíamos ni siquiera que Cañamero iba a aparecer, ¿sabes? Que no, entonces ahí pues no teníamos un prota, no teníamos una prota, nadie a quien seguir, a quien hacer un seguimiento concreto, ni nada. Pues simplemente acumularlo y con todo ese material después pues meterlo en la saca, en el saco y empezar a revolverlo hasta que cogiera forma. Hay cosas que se pueden solucionar a posteriori, es verdad que hay cosas que tú en el documental, pues durante esos días grabamos unas cosas y después cuando te pones en montaje dices, pues hostia, necesito un plano de del centro de Sevilla, de la Torre Perdigones, pues te vas allí, te vas a la Torre Perdigones y lo tiras.
Yo no me refiero tanto a eso. Creo que la pregunta que iba que tiene que ver más con, por ejemplo, que tú ves el documental y el acento del documental fuerte, uno de ellos que a mí me resuena, es claramente los argumentos de la acción previa, los argumentos que definieron que se hiciera ese tipo de acción de esa manera, quedan muy marcados por vosotros os replegáis a la visión de la asamblea, en cuanto a explicativa de por qué, los motivos y las causas de esa acción, pero al mismo tiempo esa acción desarrolló y puso en evidencia un montón de cosas que surgieron sobre la marcha, que nadie preveía, surgieron por espontaneidad y esas acciones, ese desarrollo que ocurrió en esos días, no acabo de verlo reflejado en el documental. La potencia de pequeñas situaciones y imaginarios y luchas y pequeñas levantadas de mano, oye, pero aquí lo que está pasando también es esto y también esto otro, todo ese tipo de cosas no las vemos reflejadas, con lo cual la pregunta es, ¿os ceñís de alguna manera a unas claves previas como a las necesidades de la propia acción lista, pero después hay como también una dificultad por quizá reconocer otro tipo de situaciones que están ocurriendo alrededor, ¿no? Sí. O sea, que no estoy de ser responsable de... No, es que de todas maneras me estás hablando de una, o sea, precisamente de un documental que, o sea, que no tuvo una planificación, ¿sabes? O sea, se supo que estaba la amenaza de desalojo, se sabía que iba a haber un desalojo, estábamos al pesqui de que nos avisaran porque íbamos a ir a grabar, pero después sí es verdad que nosotros no trabajábamos ahí sobre un guión y a lo mejor nos faltó el reflejo de algo, de captar pues todas esas manos que se levantaban y de poder mostrarlas es una cosa que se hizo por pura, digamos, no me gusta la palabra militancia, pero bueno, por puro activismo, por pura cercanía a lo que era Casas Viejas, pero se hizo sin ningún tipo de presupuesto, y además de hecho el documental está ahí, vamos, que nosotros ni hemos intentado siquiera que lo ponga en ninguna televisión, y si nosotros era una cosa, digamos, de estar dentro de Casa Vieja, hacerlo. Yo quería preguntar algo ahí a Santi, lo que dice, y es que además de que, y yo no sé si estarás de acuerdo conmigo o no, pero el documental no es un reflejo de la realidad, o sea, es una perspectiva, es una visión, aunque estés en el mismo sitio, estás entendiendo las cosas de diferente manera, viéndolas de diferente manera y viendo actores que los otros no están viendo, sumado a que las capacidades técnicas hacen que registren unas cosas y no otras, pero que efectivamente si tú estás presente en la movida, si tú eres protagonista de cómo los neoyorquinos gays consiguieron la vacuna y que invirtieron todos los gobiernos a partir de la presión popular, no sé qué, no sé cuánto. Ve el documental, que es maravilloso, lo recomiendo a todos, ¿no? Porque es un ejemplo de un documental activista, cómo sobrevivir a una plaga, ¿sí? El documental es maravilloso, cuenta algo que no es un reflejo de la realidad, y seguramente la gente que estaba ahí lo recuerda de otra manera, lo vivió de otra manera y fue de otra manera. Pero yo no creo haber visto jamás una película que pueda replicarla, o sea, calcar. Yo agarra una esencia. No estoy por supuesto diciendo que el documental tiene que reflejar no sé qué, ¿no? Quiero decir que en esa decisión hay olvidos de emisiones, que algunas veces son espontáneos, otras veces son como los mecanismos que se dan, y yo te preguntaba si eso os lo planteabais. Este documental concretamente se grabó pues los días mientras estuvo pasando y después se lo montaron entre dos personas, la postpro de audio también se hizo, todo el mundo trabajó absolutamente de gratis y bueno, no fue una cosa excesivamente planificada, tampoco
digamos, va a ser una referencia en el mundo del documental, vamos a ver que se echa muy... Al igual que la palabra cine, lo que pasa es que el documental es más joven, el cine. Si se habla de cine, podemos hablar de un mogollón de géneros y unos quedan cortos, de empezar a hablar de autores. En el mundo del documental hay mogollón de tipos de documental. El documental es previo a la ficción, ¿eh? Sí, eso te iba a decir. Bueno, desde los hermanos Lumière. Empezó a hacer documental y mucho después se le ocurrió meterlo en una historia. Pues pero la ficción se comió al mundo del documental, es decir, que ha sido mucho más relevante en nuestro imaginario, la ficción es prevalente y en los últimos tiempos el documental ha ido ocupando cada vez más lugar, con difícil encaje socioprofesional de distribución, porque tiene verdaderos problemas a la hora de distribuirse, pero... También creo que te estás refiriendo al reportaje cuando hablas de documental que ha tomado prominencia en los últimos tiempos. Mira, por ejemplo, por sintetizar varias de las posiciones que se están exponiendo aquí. Yo creo que lo que tú has dicho, la palabra militante es clave para comprender ese documental. Luego intermedia hay otros documentales que son más pausados, más, ¿verdad?, abordando una problemática más compleja. Tus trabajos son más poéticos en el sentido en que el punto de vista es más sosegado, existe una involucración más atenta. Tú ayer, por ejemplo, diferenciabas entre audiovisual de observación, ¿verdad? Hay algunos que son de observación, pautados por una actualidad, otros que son pautados por una militancia. Es decir, hay un espectro muy diverso de los falsos documentales que son maravillosos y tienen una pata en la ficción. Hay un espectro muy diverso digamos, del género del documental, ¿no? Pero la militancia no es un lenguaje, la militancia es parte de los contenidos. Uno puede hacer un documental de familia o un documental activista de ciertas cosas, pero las herramientas narrativas son otra cosa distinta. Me refiero, como documental, hay una confusión entre documental y reportaje que no tiene que ver con las herramientas narrativas, sino qué es lo que estás haciendo. Por ejemplo, el reportaje está relacionado al periodismo y lo cubre un código deontológico que al documental no. Entonces yo, haciendo documental, estoy escudada en mi punto de vista, puedo meter poética, puedo hacer un montón de cosas porque este es mi punto de vista. Cuando hago un reportaje, que estoy transmitiendo una información, no puedo hacer eso, porque estoy desinformando y no me cubre un código deontológico, por otra parte, que es el respeto a las fuentes, no sé qué. Vamos, Yo creo que la percepción de Santi venía a que él, como militante en ese contexto, ha puesto con sus ojos el punto y se ha fijado en unas cosas que a lo mejor no coinciden siquiera con la visión que ellos podían tener, porque dos actores en el mismo contexto no van a ver lo mismo. Y tú a lo mejor, tu apreciación puede ser, pues, porque yo me he planteado y creo que según tú ha habido cosas que no has grabado, que no has puesto el foco en otras, pero es que a lo mejor tú como actor ya le has puesto el foco en unas cosas y no otras. Y como decía, no es un reportaje, había unos medios, no tiene que reflejar la realidad de esa manera. Pero que a veces es simplemente que no puedes meter lo que no has grabado. No, pero yo no quería una dosis de objetividad porque no existe, no quiero decir que igual que ese relato hay muchas cosas en el barrio que se omiten unas cosas sin saber que lo que hacemos ahora que somos limitados y que lo hacemos desde nuestra perspectiva, o sea, que no pretendemos una objetividad en qué, sino que lo hacemos desde... Cerramos ya, por favor, porque tenemos que pasar a lo siguiente, ¿vale? 3 palabritas pedidas y cerramos. Vale. Yo no sé si lo he entendido bien, pero yo creo que también la pregunta de Santi va más en el sentido de que cuando tú haces un documental o una película, si tienes en cuenta la influencia social o política que puede tener. Sí, yo en el caso de Londres no es Sevilla, yo creo que para mí, vamos, al 100%, si no, bueno, al 95%, por no decir al 100%, era una cosa que se hizo para consumir interno, ¿sabes? Que se hizo para la gente de Casas Viejas y para darle la difusión, pues todo el movimiento ocupa en otros lados. Pero no se hizo en ningún momento, digamos, la última parte que no hemos hablado, digamos, es después de postproducción y de la distribución. Casas Viejas se pensó, no se pensó en una distribución, sino en colgarlo en la web, hacer una tirada de DVD y que rulara por ahí. No pretendíamos tanto influenciar como que quedara una especie de diario de arqueología
para, digamos, el colectivo de Casas Viejas y el colectivo ocupado aquí en Sevilla fundamentalmente. Entonces sí es verdad que eso no fue una cosa, además de hecho pasó lo que pasó, nosotros no pudimos, una vez acabó todo, no pudimos decir, uy, venga, pues vamos otra vez a grabar, porque ya no podíamos volver a grabar nada porque ya había pasado todo. Un poco capturarlo sobre el web. Sí, bueno, muy breve, ¿no? Sí, tenemos un tiempo como la tónica, claro, que hablando de los mercadillos, queremos daros tiempo para que... Nada, que quería decir que se ha hablado de Casas Viejas, pero que para mí me ha parecido genial y quería comentarlo aquí, aprovechar que hay bastante gente, el proyecto de la búsqueda, que bueno, o sea... Yo es que solamente decir que si no habéis visto que lo busquéis, que lo miréis o que vayáis a donde lo proyectéis, porque es que es una cosa que creo que además está muy relacionada con nuestro proyecto y que por lo que al hilo de lo que estáis diciendo hay una escena de la búsqueda que es que me parece que es genial y que quería resaltar que como que un montón de mujeres cuando la vimos ese aspecto de la película nos sentimos muy identificadas y además como que algo que también se nos despertó. También la cosa es que conectar con el público determinadas cosas que parecen una tontería pero que es que conecta al final, ¿no? Con una... Y es, pues mira, es cuando la chica, la protagonista, ¿no? Está en un albergue, ¿no? Tiene que quedarse a dormir y ahora su bolsito, que es un bolsito como el que tenemos nosotros, un bolsito de estos negros, ¿no? Que ella lleva su monederito, su cartera, ella luego después pues lo mete dentro de ese otro saquito y entonces claro, nos miramos como diciendo que es genial, ¿no? O sea, esa manera también de que ella toma su propia cultura también y lo mete. No sé si me entendéis lo que quiero decir. Yo tendréis que verla porque es que... Se va a poner en cine en Perú. Se va a hacer en sala de cine. Es una buena noticia. Bueno, muchas gracias, Miguel.